El magnate más influyente de la ciudad compartía un almuerzo con su hijo en silla de ruedas en un establecimiento exclusivo cuando una pequeña indigente se aproximó con paso decidido y declaró con una serenidad sorprendente: «Si me das de comer, sanaré a tu hijo». El padre se mofó y desdeñó su oferta, hasta que presenciaron lo inexplicable ante sus propios ojos. En el comedor principal de uno de los restaurantes más prestigiosos de la metrópoli, donde los cubiertos eran de plata pura y los camareros se deslizaban como espectros entrenados para ser invisibles, se encontraba Andrés Salamanca, un empresario que hacía estremecer a los ejecutivos y retroceder a los magistrados. Vestido con un traje negro inmaculado y un semblante pétreo, no esbozaba sonrisa alguna, ni la necesitaba. La atmósfera que lo rodeaba era lo suficientemente intimidante como para disuadir cualquier intento de cordialidad. Sus ojos reflejaban una peculiar combinación de autoridad absoluta y un vacío inconmensurable. A su lado, con las piernas inmóviles sobre el reposapiés de la silla de ruedas, se encontraba su hijo Eduardo, un niño de 9 años, menudo, silencioso, con una mirada tierna pero eternamente aguardando algo inalcanzable. Había perdido la movilidad de sus extremidades inferiores 5 años atrás tras un siniestro vehicular. Ni los especialistas más reconocidos del planeta habían logrado mejorar su condición. Andrés consultó su reloj por tercera ocasión en 5 minutos. Tamborileó impaciente sobre la mesa. «Tienen 3 chefs galardonados y tardan una eternidad en servir un plato». El camarero apareció presuroso, aunque sin justificación real. El servicio estaba dentro del tiempo estipulado, pero el verdadero problema nunca fue el tiempo. Era Andrés un hombre que no toleraba demoras, ni cuando las circunstancias exigían calma. «Enseguida, señor, solo un momento más». Andrés no contestó, simplemente desvió la mirada y exhaló con fastidio. Eduardo, desde su lugar, contemplaba la escena en silencio. Jugueteaba con la pajita en su bebida abstraído. No parecía perturbado, quizás ya habituado. Todo el establecimiento mantenía una deferencia casi ritual hacia aquel hombre que adquiría empresas como quien compra pan. Pero ese día, algo inesperado descendía por la majestuosa escalinata de mármol desde la entrada. Era una pequeña vestida con sencillez, su cabello negro recogido en 2 trenzas simples y unos ojos profundos y oscuros que recordaban a una noche sin estrellas. Su presencia era sutil pero innegable, como una brisa que no pide permiso para entrar. Se movía entre las mesas con la naturalidad de quien pasea por un jardín propio, indiferente a las miradas atónitas de los comensales. «¿De dónde habrá salido esa niña?», susurró una dama elegante aferrándose a su bolso con inquietud. «¿Dónde está seguridad?», murmuró un caballero a su acompañante, mientras el mesero vacilaba entre interceptarla o ignorar su presencia. Pero ella continuaba su camino. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo pulido, pero cada paso parecía reclamar el espacio. Como si aquel restaurante exclusivo, con sus vinos selectos, manteles de lino fino y atmósfera pretenciosa, estuviera siendo desafiado por una fuerza superior a su opulencia. Al llegar frente a Andrés y Eduardo, se detuvo observándolos como si los conociera de toda la vida. Eduardo levantó la mirada lentamente y por un instante pareció olvidar respirar. Había algo en aquella niña, una cualidad indefinible pero palpable. Andrés, por su lado, elevó una ceja con desdén, preparando mentalmente la frase cortante que reservaba para los intrusos, con la misma frialdad que empleaba para destituir ejecutivos. Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra alguna, la pequeña tomó la iniciativa. Su voz, aunque suave, penetraba con firmeza y claridad absoluta. «Dame de comer y sanaré a tu hijo». El silencio que invadió el salón tras aquellas palabras fue único, diferente a cualquier otro experimentado en ese lugar. No era el silencio ceremonioso de las negociaciones empresariales, ni la discreción educada de los comensales habituales. Era un silencio casi místico, una densidad en el ambiente como si hasta las lámparas de metanfetamina contuvieran su resplandor. La niña permanecía inmóvil, su mirada fija en Andrés, como si no acabara de pronunciar algo extraordinario. Eduardo no parpadeaba. Sus ojos rebosaban de una esperanza tan intensa que era imposible ignorarla, mientras que Andrés sentía la sangre arder en sus venas, hirviendo desde lo más profundo. «Esto tiene que ser una broma», susurró reclinándose en su silla, con una sonrisa que destilaba veneno y cinismo. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, mocosa? ¿Curar a mi hijo? ¿Con qué? Con tus manos sucias».
La pequeña permaneció inmóvil sin responder, manteniendo su mirada fija. Su silencio solo consiguió enfurecerlo más. ¿Qué te crees que es esto? ¿Un espectáculo de televisión? ¿Piensas que sabes más que los mejores especialistas del mundo a los que llevo pagando durante 5 años para que mi hijo pueda dar tan solo un paso? La voz de Andrés se elevó olvidando por completo las miradas de los demás. Su furia había sobrepasado cualquier intento de mantener las apariencias. Eduardo jaló suavemente la manga de su padre. «Papá, por favor, solo escúchala». Andrés se zafó del agarre con un movimiento brusco. «No, Eduardo, esto es una estafa. Es solo otra oportunista que se aprovecha del sufrimiento ajeno. Intenta engañarnos». «Mesero», vociferó golpeando la mesa con violencia. «Saca esta farsa de aquí antes de que yo mismo la arroje a la calle». El camarero vaciló indeciso sobre cómo proceder. Nadie sabía qué hacer. Al fin y al cabo solo era una niña, una pequeña delgada descalza con una voz que cargaba más certezas que años vividos. Ni siquiera el maître, acostumbrado a lidiar con millonarios y famosos, sabía cómo manejar una situación tan inverosímil. Pero entonces la niña volvió a hablar. «No miento», afirmó con la misma serenidad mirando directamente a Eduardo. «Puedo demostrártelo con una pequeña prueba». Antes de que Andrés pudiera impedirlo, dio un paso al frente. Sus pies apenas producían sonido al moverse, y su gesto fue tan delicado como improbable. Se arrodilló junto a la silla de ruedas y posó su mano sobre las piernas del niño. No era un contacto clínico como el de un doctor, ni ceremonioso como el de un religioso. Era simple, puro. Un toque de quien tiene fe absoluta en sus acciones y en las posibilidades que éstas encierran. Eduardo experimentó un sutil estremecimiento casi imperceptible, una respiración más honda, una tensión repentina en sus dedos. Sin embargo, no hubo nada extraordinario, ningún milagro visible, ningún destello, ningún sonido, solo la peculiaridad del instante y una espera que parecía no ofrecer resultados. Por ahora, la pequeña retiró su mano con delicadeza y respeto. Se incorporó, retrocedió un paso y pronunció suavemente: «A veces toma algunos minutos». Andrés estalló, ahora sin contención, sin filtros, sin rastro alguno de cortesía. «Eso es todo. Este es tu gran truco mágico», vociferó levantándose bruscamente. «Tocas sus piernas y esperas que nos traguemos esto. Mi hijo sigue sin poder moverse. ¿Comprendes? No va a caminar simplemente porque pusiste tus manos sobre él». El restaurante entero quedó paralizado. La agresividad, las palabras, la descortesía, todo resultó devastador. La niña permaneció callada, agachó la cabeza y se marchó sin confrontación, sin prisa. Simplemente caminó hacia la salida por donde había llegado con la tranquilidad de quien sabe que ha cumplido su misión. Y aunque se alejaba, parecía haber dejado una huella invisible. Andrés volvió a su asiento resoplando con furia contenida, los puños cerrados. Eduardo guardó silencio, pero sus ojos permanecían clavados en la puerta por donde la pequeña había desaparecido. Había un destello diferente en su mirada, el brillo de quien ha experimentado algo inexplicable para su propio entendimiento. El mesero apenas había colocado los platos en la mesa, lamentando no haber fingido un tropiezo antes. La atmósfera del restaurante, antes dominada por conversaciones elegantes y música suave, ahora estaba envuelta en un silencio distinto, ese que solo surge tras un acto violento, innecesario e irreparable. Andrés continuaba sentado, pero su postura era amenazante. Los puños aún cerrados sobre el mantel inmaculado, la mandíbula tensa, la mirada perdida. No había triunfo en su ira, solo la sombra de un hombre que reconocía, aunque no lo admitiera, que había cruzado un límite imperdonable. Al otro extremo de la mesa, Eduardo mantenía el tenedor suspendido en el aire, incapaz de dirigirlo hacia su boca. Su respiración se había alterado notablemente, como si una fuerza desconocida se agitara en su interior. Con un movimiento pausado depositó el cubierto y colocó ambas manos sobre sus muslos. Bajó la mirada, su rostro se contrajo y susurró casi inaudiblemente: «Papá». Andrés permaneció inmóvil. Continuaba con la vista fija en la pared, intentando dominar la tempestad que él mismo había desencadenado. «Papá, siento calor en mis piernas», repitió el pequeño con voz temblorosa, mezclando temor y asombro. Su padre giró despacio, primero con incredulidad, después con un destello de alarma en su mirada. ¿Qué tipo de calor? Eduardo rozó su rodilla con sus dedos y tragó con dificultad. «Estoy percibiendo sensaciones. Es real».
Las palabras emergieron entrecortadas como si hubieran estado aprisionadas durante años. Andrés se irguió bruscamente, se aproximó y sujetó el rostro de su hijo entre sus manos, exigiéndole repetir. Dilo nuevamente. ¿Qué estás sintiendo exactamente? Un hormigueo, papá. Mis piernas están hormigueando. Es sutil, pero lo siento. El tiempo pareció congelarse. Andrés retrocedió como si hubiera recibido un impacto físico. Su arrogancia, desdén y convicción sobre el engaño se desmoronaron ante el murmullo de su hijo. Se incorporó tan violentamente que derribó la silla. Los camareros se alarmaron, las miradas convergieron, pero ya no le importaba. Agarró su chaqueta, lanzó un billete sobre la mesa sin revisar, sin calcular, solo escapando, y salió precipitadamente del restaurante apartando a los comensales. En la acera ardiente del mediodía, sus ojos recorrían frenéticamente los alrededores. Niña vociferó ignorando su nombre. «Niña, ¿dónde estás?» Corrió hasta la esquina, observó en todas direcciones, cruzó sin atender al semáforo. Casi fue arrollado por un taxi que frenó bruscamente. Giró la cabeza frenéticamente como un hombre extraviado en el laberinto de su propia conciencia. Gritó, imploró, corrió desesperadamente hasta la plaza cercana. Escudriñó entre las sombras de cada árbol, pero ella había desaparecido, sin dejar rastro, ni una niña ni una silueta. Solo quedaba el eco de sus propios gritos, rebotando contra los muros de la ciudad. El sudor le empapaba el rostro, pero continuaba sin descanso. Su corazón latía desbocado, amenazando con escapar de su pecho. «Regresa, por favor», susurraba, despojado de su arrogancia, de su control de todo. Convertido en un hombre destrozado ante lo inexplicable. Lo que más le atormentaba no era el remordimiento por haberla expulsado. Era saber que ella, Bata, había estado allí tan cerca que podría haberla tocado, y él la trató como a una mentirosa, como una amenaza, como una alucinación. Y ahora, justo ahora, Eduardo afirmaba sentir sus piernas después de 5 años, 5 interminables años. Cuando Andrés finalmente retornó al restaurante, encontró la mesa desierta, la comida intacta. Eduardo, solitario, contemplaba la calle. Los ojos del niño brillaban con lágrimas, pero no eran de pesar. «Se marchó, ¿verdad?», preguntó sin desviar la mirada de la ventana. Andrés se desplomó en su silla vencido. Se frotó el rostro con las manos como intentando borrar al hombre que había sido. «Era real, hijo, y fui incapaz de verlo». No añadió más porque las palabras sobraban. Solo quedaba la certeza de haber dejado escapar la única posibilidad verdadera de ver a su hijo caminar nuevamente. En los días posteriores, Andrés Salamanca abandonó su imagen de multimillonario inaccesible y calculador. Se transformó en un hombre al borde del abismo. Recorrió la ciudad como un demente consumido por la culpa. Contrató detectives privados, examinó grabaciones de seguridad de restaurantes, estaciones de metro, plazas. Sobornó a empleados de terminales de autobuses, buscó en refugios, hospitales, iglesias, callejones. Apenas dormía o comía. Sus llamadas se volvieron desesperadas. Con cada intento su voz sonaba más angustiada. «Pagaré lo que sea necesario, pero encuentren a esa niña. Tiene aproximadamente 9 años, tez morena, pelo negro, y una mirada penetrante. Revisen nuevamente, exploren cada rincón de las calles. Es imperativo encontrarla». Mientras la vida seguía su curso normal para todos los demás, Andrés se sumergía cada vez más profundo en un abismo que él mismo había cavado, donde ni siquiera su inmensa fortuna parecía suficiente para encontrar una salida. Eduardo, por su lado, también sentía el vacío de aquella ausencia. Por un fugaz instante la esperanza había regresado a su vida. Consiguió mover los dedos de sus pies y sonrió con ilusión. Exclamó: «Papá está volviendo la sensación». Sin embargo, como si el destino hubiera marcado un límite, todo se detuvo abruptamente. Sus piernas volvieron a quedar inertes. La sensibilidad se esfumó, como si jamás hubiera existido, destrozando el espíritu de Andrés. «No puede ser casualidad. Simplemente no puede», murmuraba obsesivamente, paseándose inquieto por su sala. «Ella inició algo, y yo la alejé. Fue durante una madrugada gélida, tras más de una semana de búsqueda incesante, cuando el teléfono rompió el silencio. Andrés respondió instantáneamente. Al otro lado, uno de sus investigadores contratados habló. «Señor Salamanca, localizamos una niña que coincide con la descripción. Se encuentra en un refugio de la zona norte acompañada de su madre». Antes de finalizar la llamada,
Andrés ya empuñaba las llaves de su automóvil. Su aspecto era deplorable, con ojos hundidos y barba descuidada. Ya no proyectaba la imagen del empresario intimidante, sino la de un padre suplicando redención. El albergue era humilde, con paredes deterioradas y una escalera de cemento desgastada. Al entrar, fue recibido con recelo. Nadie comprendía la presencia de un hombre en un vehículo lujoso a esas horas, pero él simplemente proporcionó el nombre, la descripción de la niña, y continuó adelante. Recorrió pasillos estrechos decorados con dibujos infantiles, adheridos con cinta, juguetes deteriorados y colchones en el suelo. El aroma a desinfectante apenas ocultaba la humedad. Cada paso resonaba como un eco del pasado que había intentado sepultar. Al abrirse la puerta de una de las habitaciones, se quedó inmóvil. Su mirada se clavó instantáneamente en la pequeña, que dormía plácidamente envuelta en una manta desgastada. Era ella la misma niña que había desafiado su soberbia con una mirada serena, la misma que había tocado las piernas de Eduardo con una fe inquebrantable. Sin embargo, al observar a la mujer sentada junto a ella con un semblante de profunda tristeza, sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Andrés avanzó 2 pasos hacia el interior, pero se detuvo completamente desconcertado. «Esto no puede estar sucediendo», susurró con voz quebrada. La mujer levantó la vista lentamente. A pesar de los años transcurridos, de las cicatrices que la vida había dejado, de su delgadez y la fatiga en sus ojos, la identificó al instante. Angélica pronunció como quien contempla una aparición. Ella permaneció impasible. Su rostro se tornó severo, como quien anticipa el cobro de una deuda antigua. «Te tomó tiempo reconocerme. Pero sí soy yo, Andrés». Él dio otro paso, todavía incrédulo. «¿Qué haces aquí?» «Ella es tu hija». Angélica asintió levemente. «Así es, y tú la expulsaste de tu restaurante, como si fuera una molestia cualquiera, exactamente como hiciste conmigo». Sus palabras lo golpearon como un martillo. Andrés retrocedió. Su mente viajó al pasado. Angélica había sido su empleada, una de las más brillantes, eficiente, dedicada, admirada por todos. Pero cuando quedó embarazada comenzaron las tardanzas, las ausencias. Su desempeño disminuyó, y él, sin contemplaciones, sin diálogo, sin compasión, la despidió. «Desconocía tu situación. No sabía que ella era tu hija», tartamudeó. «Por supuesto que lo ignorabas», replicó ella con frialdad, «porque jamás te interesó saberlo». El silencio invadió la habitación. Andrés contempló a la niña dormida y sintió el peso de la culpa. La misma pequeña que había humillado era hija de alguien a quien había desechado sin miramientos. Entonces habló con voz casi inaudible, temblorosa como una hoja al viento. «Ella tocó a mi hijo y él pudo sentir sus piernas, después de 5 largos años de silencio. Luego se marchó. Pero ella inició algo, Angélica y yo. Necesito comprender todo esto». Angélica cruzó los brazos sobre su pecho, inhalando profundamente. El perdón parecía lejano en ese instante, pero las puertas no estaban completamente selladas. La verdadera cuestión no es si deseas entender, sino si estás preparado para escuchar lo que antes rechazaste. «Sí, por favor», suplicó Andrés con desesperación en su voz. Angélica guardó silencio por unos momentos, como si las palabras lucharan por liberarse de su garganta. Al observar a su pequeña dormida, su pecho finalmente liberó todo aquello que había permanecido atrapado durante tanto tiempo. «¿Quieres saber lo que ocurrió después de mi despido?», comenzó con voz firme pero quebradiza. «Te lo contaré. Después de echarme embarazada sin darme la oportunidad de explicarte mi existencia, se convirtió en un verdadero infierno. Ningún lugar me aceptaba. Nadie deseaba contratar a una mujer próxima a dar a luz». Andrés agachó la cabeza, consumido por la vergüenza y la impotencia. «Sobreviví el embarazo en un refugio infestado de ratas, durmiendo sobre un colchón sucio en el suelo. Di a luz completamente sola en un hospital público abarrotado, sin nadie que sostuviera mi mano. Terminamos en la calle, mi hija y yo, intentando amamantarla en el frío con el estómago vacío. Ella creciendo entre aceras, albergues y filas para recibir un plato de sopa. Vi a mi pequeña toser por falta de abrigo, desmayarse por hambre. Se pasó la mano por el rostro como queriendo borrar esos recuerdos dolorosos. Todo esto comenzó cuando decidiste que ya no era útil porque mi rendimiento había disminuido. Por supuesto que bajó. Estaba creando una vida, pero para ti solo me convertí en un número negativo en tus cuentas». Andrés respiraba con dificultad. Quería responder, defenderse, implorar, pero las palabras se desvanecían ante la magnitud de lo que escuchaba.
Ella creció de esa manera sin habitación propia, sin juguetes, sin celebraciones de cumpleaños, pero desde muy temprana edad, Iris siempre tuvo algo especial, una mirada penetrante, una presencia extraordinaria. Es difícil explicarlo con palabras, pero tenía la capacidad de percibir las necesidades de los demás. Se aproximaba a las personas indicadas en los momentos precisos, nunca buscando atención. Era como si pudiera ver lo que permanecía invisible para otros. Contempló a su hija con amor maternal y prosiguió. Un día observó a un hombre sollozando en la acera. Me dijo, «Mamá, él necesita ayuda. Está sufriendo por dentro», y cuando se acercó y lo tocó, él se quebró por completo. Comenzó a llorar desconsoladamente como un niño pequeño. Confesó que planeaba quitarse la vida, pero no lo hizo porque una niña se sentó junto a él y le susurró, «Todavía hay bondad en ti». Esto se repitió innumerables veces. Personas sumidas en la tristeza, enfermas, destrozadas. Ella simplemente siente. No existe otra manera de describirlo. Andrés contemplaba a la niña como si estuviera frente a una presencia divina. Su mente aún procesaba que esta pequeña rechazada invisible ante el mundo había salvado no solo la vida de extraños, sino que ahora quizás también la de su propio hijo. La vi entrar al restaurante como si lo supiera instintivamente, como si se dirigiera exactamente hacia donde debía estar, murmuró. Porque así sucedió exactamente. Se despertó ese día y anunció, «Hoy encontraremos a alguien importante, yo ayudaré», explicó Angélica. «Y solo pidió un plato de comida como intercambio», añadió Andrés. «Ella no solicitó comida como una transacción, te estaba evaluando. Quería comprender qué clase de persona eras». Angélica se incorporó lentamente, cruzó los brazos y lo miró directamente. «Y aún después de todo, sin saber que eras el hombre que nos dejó sin sustento, ella decidió ayudar a tu hijo, porque no alberga resentimiento. Ella porta un propósito y tuviste la oportunidad de presenciarlo, pero la expulsaste tratándola como una impostora». Andrés avanzó un paso con la voz quebrada por la emoción. «Lo reconozco. Cometí un error terrible, lo destruí todo, pero vengo a solicitar otra oportunidad no para borrar lo sucedido, sino para comenzar diferente». Angélica lo observó fijamente sin decir palabra. Pero esta vez, la dureza en su rostro se había suavizado. Un nuevo tipo de agotamiento se reflejaba en sus facciones, el de alguien que ha batallado más allá de sus fuerzas y solo anhela encontrar paz. Les hizo un gesto y murmuró, «Síganme». Las dos. No es un acto de caridad ni misericordia. Es lo justo lo que debo hacer por ustedes. El silencio que siguió fue breve. Iris, quien llevaba tiempo despierta, había escuchado toda la conversación sin hacer ruido. Al terminar, Andrés dirigió su mirada primero hacia su madre, luego hacia él. «Podemos marcharnos, mamá». Fueron sus únicas palabras, pero contenían más significado que 1000 disculpas. El anochecer descendió lentamente sobre la residencia de Andrés Salamanca, como si el firmamento vacilara en dar por terminado el día. Resultaba peculiar contemplarla así, iluminada, sin pretensiones. Por primera vez en tanto tiempo, aquella mansión imponente de arquitectura moderna y atmósfera distante parecía contener algo más valioso que riqueza material. Parecía albergar ilusión. Cuando Angélica e Iris atravesaron el majestuoso portal principal, Andrés se propuso guiarlas hasta sus habitaciones, pero Iris lo miró con tranquilidad y expresó, «Necesito pasar tiempo a solas con Eduardo en su habitación». Andrés vaciló momentáneamente, impresionado por la determinación de la pequeña. Después simplemente asintió y señaló la dirección. «Por supuesto, siéntanse en su hogar, estaré aquí si me necesitan». Iris avanzó con naturalidad, como si conociera el camino de memoria. No solicitó indicaciones ni miró hacia atrás. Recorría los corredores con pasos delicados, como si el espacio le fuera familiar, sin haberlo visitado antes. Los costosos cuadros, las alfombras orientales, el mobiliario europeo, no la intimidaban. Era como si el entorno no pudiera afectarla, como si su presencia alterara la energía del lugar. Eduardo permanecía en su habitación sentado sobre su cama, contemplando por la ventana. Al escuchar la puerta abrirse no sonrió, pero tampoco mostró sorpresa. Era como si hubiera estado esperándola. Ella ingresó con pasos suaves, cerrando la puerta con gentileza, y lo observó como pidiendo autorización silenciosa. «Hola», susurró ella. «Hola», contestó él con un tono más animado que el usual. Iris se aproximó hasta el borde de la cama y se acomodó en el suelo mirándolo directamente.
Se mantuvo callada por unos instantes simplemente contemplándolo. Eduardo desvió la mirada con vergüenza. Mis piernas se han quedado sin sensibilidad nuevamente, expresó él con melancolía. Solo están adormecidas. En ocasiones el espíritu necesita más tiempo para despertar todo el interior. La pequeña tomó sus manos delicadas y vulnerables, sujetándolas con una sorprendente determinación. ¿Me tienes confianza?, inquirió. Eduardo movió la cabeza afirmativamente. Desde el restaurante. Desde el instante en que me miraste. Ella esbozó una sonrisa, y entonces, sin prisa alguna, posó sus manos sobre las rodillas de él. Cerró sus párpados y guardó silencio. La habitación quedó en completa quietud. En el exterior los jardines yacían en penumbra, iluminados únicamente por el resplandor lunar que penetraba por el metanfetamina. En el interior solo se percibía la respiración de ambos. Y entonces, paulatinamente, algo se transformó. Eduardo abrió los ojos completamente. La sensación comenzó como una calidez sutil, después una leve presión, luego algo moviéndose internamente. «Está sucediendo otra vez», murmuró con voz temblorosa. Iris permanecía silenciosa, como si su energía fluyera directamente por sus manos. Eduardo exhaló profundamente. Los dedos de sus pies se movieron. El músculo de la pantorrilla se estremeció. Llevó sus manos hacia las piernas como queriendo verificar con el tacto lo que experimentaba. Está hormigueando. De verdad ahora es muy intenso. Con esfuerzo presionó los pies contra el suelo. Primero uno, después el otro. La cama crujió suavemente. Apoyó sus manos firmemente sobre los reposabrazos de la silla y con los ojos dilatados por la expectación ejerció presión. Iris lo observaba fijamente, inmóvil, concentrada. Y entonces logró incorporarse con las piernas temblorosas y el equilibrio precario, pero ahí estaba erguido por primera vez, después de 5 largos años. «Estoy de pie», murmuraba repetidamente, como necesitando escuchar su propia voz para confirmar la realidad. «Tu despertar está ocurriendo tanto interior como exteriormente», expresó Iris con una sonrisa serena. «Solo le recordé a tu cuerpo su memoria innata para caminar». La puerta se abrió con suavidad y Andrés emergió en el corredor. Había permanecido fuera honrando la solicitud de la pequeña. Al contemplar a su hijo de pie en el centro de la habitación, con las manos temblorosas elevadas cual si estuviera aprendiendo el arte de volar, se desplomó sobre sus rodillas. La conmoción fue tan profunda que no hubo exclamaciones ni reacciones desmedidas, solo lágrimas. Silenciosas, intensas, desesperadas, se arrastró hacia su hijo, abrazándolo primero por las piernas, luego por el torso, finalmente por el rostro, como queriendo retener cada fragmento de ese milagro entre sus manos. «Tú estás caminando», repetía atónito. Eduardo lloraba, pero con una sonrisa en el rostro. «Ella es una superheroína, papá», me despertó internamente. Andrés dirigió su mirada hacia Iris, quien contemplaba la escena con serenidad, sin vanidad, sin ostentación, como quien comprende que lo esencial no es ser reconocido, sino ser útil. Y en esa habitación donde ningún especialista, terapeuta ni científico había logrado penetrar una niña, había conseguido lo imposible, sin aclamaciones, sin espectadores, solo con fe. Andrés permanecía arrodillado en el suelo, cuando Eduardo, con pasos vacilantes, breve, inseguros, lo ayudó a levantarse. Era como si el hijo ahora sostuviera al padre no con vigor físico, sino con el milagro que portaba en sus piernas y en su mirada. El hombre secó sus lágrimas sin palabras, todavía impactado por lo presenciado. Deseaba agradecer, disculparse, hacerlo todo simultáneamente. Pero Iris, sentada discretamente en el rincón de la habitación, permanecía en silencio contemplativo. Su semblante no reflejaba exaltación ni vanidad infantil, tampoco un aire triunfal, solo una serenidad profunda, como si intuyera que esto era apenas el inicio de algo mayor. Horas más tarde, en la sala principal de la residencia, Andrés servía agua con manos temblorosas. Angélica tomó asiento junto a su hija en el sofá, todavía procesando la magnitud de lo acontecido. Eduardo, reclinado entre los almohadones, esbozaba una sonrisa serena, como quien recupera un tesoro que creía perdido eternamente. Andrés deambulaba inquieto por la estancia. Sentía la necesidad imperiosa de expresarse, de realizar algún gesto que estuviera a la altura de lo sucedido. «Yo no encuentro palabras para agradecerles», comenzó. «Ustedes lo han transformado todo realmente. He dedicado mi existencia a intentar dominar el mundo mediante el dinero y la influencia sin éxito alguno.
Pero ustedes dos han logrado lo imposible. Angélica escuchaba atentamente sin apartar la mirada de Iris, consciente de que su hija poseía la respuesta verdaderamente significativa. No solo quiero expresar gratitud, deseo actuar. Les proporcionaré todo lo necesario. Una vivienda confortable, protección, recursos económicos, un empleo digno de ti, Angélica. Y para ti, Iris, la mejor educación, las oportunidades más destacadas, haré todo lo que esté en mis manos. Se merecen el mundo entero. El silencio perduró brevemente, hasta que la voz dulce pero sorprendentemente firme de Iris se elevó como un rayo de luz atravesando el metanfetamina. Aceptamos tu ayuda. Andrés exhaló aliviado, pero antes de que pudiera sonreír ella prosiguió, pero no es suficiente. Las palabras resonaron en la sala con una intensidad que contrastaba con la pequeñez de quien las pronunciaba. Andrés arrugó el entrecejo desconcertado. ¿Cómo que no es suficiente? Iris lo miró directamente sin hostilidad ni arrogancia, sino con una claridad interior como quien percibe más allá de lo aparente. Necesitas cambiar verdaderamente no solo para ayudarnos a nosotras, sino para transformarte en alguien que no cause más daño a nadie. Andrés permaneció paralizado, como si estuviera ante un jurado invisible. Eduardo se acomodó lentamente observando con atención. Angélica mantuvo su silencio. Posees mucho, señor Andrés. Tienes influencia, tienes una voz que se escucha, tienes alcance, pero mientras todo eso solo sirva para mantener las cosas sin cambios, no tiene valor real. Necesitas mostrarle a tu hijo el camino correcto, enseñarle que los seres humanos cometemos errores, pero también podemos rectificarlos, que el dinero puede ser una herramienta de cambio, pero únicamente si se utiliza para ayudar a quienes han tropezado en el camino. Y el arrepentimiento debe ir más allá de un simple sentimiento, debe transformarse en acciones concretas. Estas palabras aparentemente sencillas penetraban hasta lo más profundo. Andrés sintió como si su interior quedara al descubierto, pero en lugar de resistirse simplemente, agachó la cabeza. Porque reconocía la verdad, porque en su interior lo sabía, porque quizás eran exactamente las palabras que siempre había necesitado escuchar. Tienes razón, pronunció con voz entrecortada. Es la primera vez que alguien me enfrenta así mirándome directamente, y ahora lo comprendo. Iris se incorporó, se acercó a él y sujetó su mano. Tu hijo ha comenzado su transformación, ahora te toca a ti. Luego lo soltó con un gesto sutil pero que llevaba el peso de una promesa solemne. El mañana aún era incierto, pero en ese momento Andrés comprendió que no bastaba con solucionar el presente, era necesario reconstruir el pasado con hechos concretos y quizás convertirse en alguien de quien pudiera sentirse orgulloso. Las palabras de Iris resonaron en su interior como un mandato silencioso pero ineludible. No se trataba de simple bondad, sino de reparación, y por primera vez lo entendió con total claridad. La era de las palabras vacías había terminado. Lo que siguiera debía ser tangible, auténtico, impactar en otras vidas como la de Angélica, como la de Eduardo, como la de esta niña que sin pedir nada a cambio, había visto en él la capacidad de transformación. En los días posteriores, los primeros pasos fueron cautelosos pero firmes. Andrés comenzó por su propia empresa, donde durante años había reinado con severidad y distanciamiento. Convocó a una reunión general con los directores, citó a todos los departamentos, solicitó informes detallados sobre exempleados desvinculados en circunstancias cuestionables e instituyó un comité especial dedicado a examinar cada despido efectuado en el último quinquenio. Mi objetivo es localizar a cada individuo que haya sufrido una injusticia en esta empresa. Quiero mirarles directamente a los ojos, declaró ante una sala repleta de ejecutivos atónitos. La información circuló rápidamente. Una ola de asombro recorrió cada rincón de la empresa. Los empleados que antes evitaban su mirada, ahora lo observaban con una mezcla de intriga y admiración silenciosa. Andrés fue más allá. Analizó meticulosamente los beneficios de los últimos 10 años, examinó cada inversión, eliminó gastos superfluos personales. Destinó cantidades millonarias a organizaciones dedicadas a apoyar a madres solteras, mujeres en situación vulnerable y niños en casas hogar. Lo hizo sin publicidad, sin comunicados de prensa, simplemente actuó con determinación y propósito. Eduardo lo acompañaba frecuentemente en estas iniciativas. Juntos visitaban refugios, centros médicos, escuelas públicas. El pequeño, que ya caminaba aunque con cierta vacilación, se volvió más inquisitivo. Cuestionaba todo. ¿Por qué estas personas vivían así?
¿Por qué faltaban camas? ¿Por qué algunos niños no tenían familia? Andrés respondía lo mejor posible, y cuando no encontraba palabras simplemente escuchaba. Por primera vez en años, se convirtió en alumno en lugar de maestro. «Papá, ¿continuaremos con esto?», preguntó Eduardo tras visitar una ONG para niños con discapacidad. Andrés lo miró con ojos húmedos. «Por siempre, hijo. Esta es nuestra nueva misión. Lo prometes de corazón». Unidos establecieron un programa de rehabilitación infantil gratuita. Expandieron centros de acogida. Andrés implementó un sistema de becas en su empresa. Estableció una cláusula contractual que garantizaba posiciones laborales para madres que buscaban reintegrarse a la vida laboral. Se había transformado en otro ser humano, pero más significativamente, se estaba convirtiendo en quien siempre debió haber sido. Durante las reuniones con líderes comunitarios o al supervisar proyectos sociales, Andrés se encontraba contemplando a Eduardo y recordando a Iris. Ella no solicitaba reconocimiento, no buscaba alabanzas, simplemente continuaba junto a su madre dedicada a sus estudios, observando todo desde la distancia. Sin embargo, su influencia se manifestaba en cada acción. Era como si la metamorfosis hubiera iniciado con ella y continuara expandiéndose en ondas invisibles pero significativas. Con el transcurrir del tiempo, la gente comenzó a percatarse. Los periodistas indagaron sobre los cambios. Los socios comerciales mostraban escepticismo. Algunos expresaban críticas. Otros se mofaban. Pero Andrés había dejado de preocuparse por eso. Por primera vez su prestigio no se medía en números sino en algo inmensurablemente más significativo. Autenticidad. No perseguía la absolución pública. Buscaba generar un impacto tangible. Y lo estaba logrando en cada apretón de manos, en cada hogar reconstruido, en cada mirada que recuperaba la esperanza. El sol resplandecía cuando Andrés aparcó frente a una vivienda de una planta recién renovada, con ventanales espaciosos y un modesto jardín con flores recién plantadas. Era una mañana serena, pero había algo especial en el ambiente que parecía ralentizar el tiempo para este momento particular. En la parte posterior, Iris y Angélica observaban por la ventanilla desconociendo su destino. Eduardo, desde el asiento del copiloto, sonreía con ojos brillantes de anticipación. «¿Dónde nos encontramos?», inquirió Angélica con expresión intrigada. Andrés descendió del vehículo, se dirigió al lateral y les abrió la puerta con un gesto solemne casi ritual. «Deseo mostrarles algo», expresó Andrés. «Algo que les pertenece». Ambas descendieron desconcertadas avanzando juntas. Al alcanzar la entrada, Andrés extendió un juego de llaves hacia Angélica. «Esta residencia fue diseñada específicamente, cada muro, cada elemento. Es suya no por caridad, sino porque merecen comenzar una nueva vida en un espacio que honre su historia». Los ojos de Angélica se ensancharon con asombro. Por un instante las palabras se le escaparon. Deslizó sus dedos por el portón, luego acarició la madera de la puerta. Era tangible. Todo era verdadero. «Esto es realmente para nosotras», murmuró. «Para ustedes. Y hay más sorpresas». Andrés abrió la puerta con delicadeza. En el interior, una casa rebosante de vida. Una sala luminosa. Una cocina con un frutero repleto. 2 habitaciones, una de ellas con paredes de un suave tono azul colmada de libros, juguetes sencillos, y un escritorio ubicado junto a la ventana. Sobre la cama, un uniforme escolar nuevo perfectamente doblado con el nombre de Iris, bordado en el bolsillo. Ella podrá estudiar donde desee, su inscripción ya está confirmada. Y para ti, Angélica extrajo un sobre de su bolsillo y lo depositó en sus manos. Tienes un puesto asegurado no como un favor, sino porque tu talento siempre mereció un reconocimiento especial. Ella lo abrió con cautela. Era el contrato. Equitativo, honorable, con una remuneración justa. Por primera vez no tendría que decidir entre subsistir y atender a su hija. Iris se desplazó hasta el centro de la sala y contempló su entorno serenamente. Luego dirigió su mirada a Andrés, quien la observaba en silencio aguardando cualquier reacción. Un ademán, una palabra, una sonrisa. Ella se aproximó lentamente, alzó la vista y expresó: «La casa es preciosa. El trabajo es justo. La escuela es extraordinaria, pero nada de eso es lo fundamental». «¿No?», preguntó Andrés desconcertado. Ella negó suavemente. «Lo esencial es la transformación que estás generando, no solo en nuestra existencia, sino en la de todos aquellos a quienes aún puedes alcanzar». Esas palabras
Lo envolvieron como una bendición. No había acusación, no había reproche, solo la serena constatación de alguien que presenció el brotar de una semilla y ahora contemplaba sus frutos. Eduardo se acercó, tomó la mano de la pequeña y pronunció con ojos brillantes: «Eres como una chispa, ¿sabes? Iluminas el interior de las personas». Iris sonrió dulcemente. Solo necesitamos recordarles a las personas quiénes eran antes de que lo olvidaran. Andrés exhaló profundamente, elevó su mirada al cielo y luego observó a aquella niña que lo había desafiado, sanado y finalmente liberado. Con profundo respeto abrazó a Angélica y con inmensa gratitud estrechó a Iris entre sus brazos. Y allí, los cuatro unidos en silencio en este nuevo hogar edificado sobre los cimientos de antiguos errores, algo se completó, algo que ninguna riqueza material podría jamás adquirir. Era un nuevo amanecer, pero principalmente era el reconocimiento del auténtico valor humano de la humildad y de la fe inquebrantable. Todo comenzó con una pequeña que solo solicitó un plato de comida, ofreciendo a cambio un milagro. Si este contenido te resultó valioso, no olvides suscribirte al canal para más videos similares. Dale like para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad. Hasta el próximo video.